Se acaba el partido, la última jugada del encuentro. El drama llega al área, manchón penal, saca desde el fondo el azul, que va a ser campeón, señoras y señores. La trata de reventar el conjunto cementero, la bola queda, se acabó. 23 años, 5 meses, 23 días, 8.575 días, 205.808 horas. El azul por fin termina con la penumbra, termina con los fantasmas, termina con el oscurantismo. Es campeón de México, es el campeón del fútbol mexicano. País en movimiento, realidad en movimiento, cuerpo e historia en movimiento. Altavoz Social y Cultural y Sonidera Central presentan All-In, un podcast sobre la historia del deporte en México, con el maestro Juan José Sánchez. Sin duda alguna, la grandeza de Cruz Azul se fraguó a inicios de la década de los años 70, donde el equipo se muda a la Ciudad de México, como ya habíamos platicado en el episodio anterior, y también con la obtención de 2 tricampeonatos, uno de Liga y el otro de CONCACAF. De 1971 a 1974 no hubo un equipo en México mejor que Cruz Azul. Prácticamente ganó todos los títulos. Lo único que le hizo falta fue el torneo de Copa, la Copa México, a la cual llegó a una final, pero que pues le fue esquiva durante este tiempo. En 1971-72, Cruz Azul llega a la final como líder general. En ese tiempo ya se jugaba la liguilla. Fue el primer torneo de liguilla que se jugó con más de 2 equipos. Se habla que la liguilla empieza en 1970-71, pero en realidad pues no es como tal una liguilla, sino únicamente se dividió en 2 grupos a los 18 equipos en ese momento y se jugó una final entre los 2 primeros lugares. Para la segunda edición de la liguilla ya incluyeron a 4 equipos. Igual estaban divididos en 2 grupos y pues entraron los 2 primeros de cada sector. Cruz Azul llega a la liguilla, le gana a las Chivas en una serie bastante disputada, muy buena serie. Con Chivas pierde Cruz Azul de local 1-0. Curiosamente, el primer juego lo celebran en el Azteca, aunque Cruz Azul tenía la posibilidad de elegir la localía, pues se decide que Guadalajara sea el equipo que iba a cerrar la serie. Cruz Azul pasa a la final y se enfrenta al América. En esta final, la idea era que se jugaran 2 partidos a visita recíproca, pero se determinó por parte de la liga que únicamente se llevara a cabo un partido al ser equipos que compartían la sede de la final. Y en esa final Cruz Azul borró al América, le pasó por encima, le ganó 4-0 con una actuación soberbia del Centavo Muciño, que anota 2 goles, también anota gol Pulido. Y otro que tuvo una actuación fenomenal en esa final fue Fernando Bustos. Ese día nacen 2 aspectos importantes en Cruz Azul. El primero es pues la rivalidad con el América. Nace ese día de 1972, el América que venía de ser campeón y pues estaban seguros de ganarle a Cruz Azul. Pero la contundencia que tuvo Cruz Azul y la forma en que humilló al América ese día fueron fundamentales para que se empezara a llevar a cabo esa rivalidad que hasta nuestros días continúa. Tiempo después, un narrador de fútbol llamado Gerardo Peña le pondrá el apelativo que tiene hasta este momento, que es el clásico joven, pero eso será ya a finales de los años 70. Y también en esa misma temporada fue cuando Cruz Azul empezó a ser conocido como la máquina celeste o la máquina cementera. Este apodo se atribuye a Ángel Fernández, que en las transmisiones de televisión, que cabe mencionar, Cruz Azul dentro de su pacto para rentar el Azteca incluía también que la televisión transmitiera todos los juegos de local del equipo cementero durante 25 años. Cruz Azul pues empezó a ser llamado por este narrador Ángel Fernández como la máquina, porque tenía una extraordinaria forma de jugar donde pues todos los engranajes funcionaban como una máquina, y por eso se le empezó a llamar la máquina. Y bueno, celeste por el color del uniforme,
que cabe mencionar en aquel entonces no era celeste, era un azul prácticamente rey que utilizaban en la camiseta los cruzazulinos ya en el uniforme de local, que también es importante decir, en ese 71 es cuando el uniforme de local hace su aparición. Tiene potentes cañoneros el equipo cementero. Toque de Bustos, Coutinho, ¡gol! ¡Gol del equipo Cruz Azul! Aquí mismo le será entregada la Copa de la Federación Mexicana de Fútbol a la máquina celeste, campeones del fútbol mexicano. Con esta escena de arrebato, de emoción y de alegría en la cancha del Azteca, Cruz Azul campeón ganándole al América 4-1. Después de este 1971 en Liga, tienen otra gran temporada en el año 72-73 y aquí llegan a la final. Una final disputadísima entre el Cruz Azul y el León. El León era un equipo que sobre todo se distinguía por ser un equipo copero. Era un equipo que ganaba constantemente la Copa México y en esa temporada pues tuvo un extraordinario momento en la 72-73. Y este León llega a la final y se enfrenta a Cruz Azul. En el partido de ida terminan 1-1. En el de vuelta, pues todo el mundo estaba seguro que la máquina le iba a pasar por encima a los Panzas Verdes, pero no fue así. Un 0-0, un partido muy rudo. Se tiene que disputar un tercer partido. En ese entonces era, digamos, entre comillas, mal visto que una final se definiera a través de los 11 pasos. Se decía que era pues algo antifutbolístico que así terminara un torneo y por eso se había acordado que se celebrara un tercer partido en sede neutral. La sede elegida fue el Estadio Cuauhtémoc de Puebla y ahí inició ganando el equipo de León 1-0. Después Cruz Azul empata por vía del Calimán Guzmán, que metía pocos goles, pero siempre fueron goles muy valiosos para el Cruz Azul. Y en el tiempo extra viene un tiro de fuera del área y desafortunadamente la pelota rebota en Jorge Davino y se mete a la portería de Rubén Darío Miranda. Esta final, la más larga disputada hasta el día de hoy en los anales del fútbol mexicano, con estos 3 partidos y tiempo extra, duró 300 minutos la final del Cruz Azul contra el equipo de León. Y pues para cerrar con broche de oro este tricampeonato, el tercer torneo, Cruz Azul también tiene un torneo superlativo a tal grado de implantar algunas marcas. Por ejemplo, 19 juegos seguidos sin perder, pues llegaron hasta la final. Todos los juegos desde finales del año 73 hasta el partido de ida de la 73-74, Cruz Azul no perdió un solo partido. Que esta racha queda un poco eclipsada por la de 71-72, que fueron 10 juegos seguidos con victoria. Pero aquí hablamos de 19 juegos sin perder. Bajo el mando de Raúl Cárdenas, Cruz Azul mantiene su estructura básica del campeonato de Liga 71-72, la temporada anterior. Este es el campeonato de Liga 1972-73. En Cruz Azul ya no se produjeron mayores contrataciones. Sin embargo, puede apuntarse en este torneo la aparición del defensa lateral derecho Ignacio Flores, que con el paso del tiempo se convertiría en uno de los mejores jugadores del fútbol mexicano, uno de los más sólidos baluartes de la defensa de Cruz Azul. Cruz Azul vuelve a quedar en el primer lugar de la clasificación general. Cruz Azul acumuló esta vez 46 puntos en 34 partidos. Segunda temporada en forma consecutiva que ocupa el primer lugar de la clasificación general. Llega a la final el Cruz Azul y enfrenta a un equipo que tenía pues bastante polémica entre sus filas. Hablamos del Atlético Español, que era la encarnación de lo que había sido hasta 1971 el Club Necaxa, un club de largo historial y de mucho arraigo en la afición capitalina al fútbol. Y aquí hay una historia muy curiosa que cabe decir. Uno de los porristas más importantes en la historia de Cruz Azul fue el Gordo Ordóñez, quien pues fue líder de la porra de Cruz Azul desde la década de los 70 hasta prácticamente su muerte en la segunda década del siglo XXI. Y este personaje, el Gordo Ordóñez, adquiere relevancia en este pequeño fragmento de historia porque él era el porrista oficial del Necaxa.
era necaxista a morir, y cuando venden al Necaxa y lo transforman en Atlético Español, pues se queda sin equipo. Y pues ven el equipo recién llegado, el Cruz Azul, una nueva pasión, y se transforma en aficionado recalcitrante de Cruz Azul, y pues es el que da inicio con la porra oficial de Cruz Azul, que acompañaba en todos los juegos al equipo, y que pues es también de la que emanaba el sonido característico de los partidos de Cruz Azul, que era el pitido de la máquina, que eran unas cornetas que se ponían en fila en la tribuna y pues las accionaban en un mismo momento todas juntas y sonaba como una máquina, como una locomotora. Esta porra del Gordo Ordóñez también fue la que patentó esta forma de apoyar al equipo. Y regresando a esa final del Atlético Español, pierden en el juego de ida con un gol de Juan José Muñante. 2-1 los cementeros, cortando esta racha que les había comentado de 19 juegos sin perder. Sin embargo, en la vuelta le pasan por encima al Atlético Español y lo vencen 3-0. Aunque, cabe mencionar, 2 goles de Cruz Azul entran en la polémica por pues un posible fuera de lugar. Pero bueno, los goles subieron al marcador y ganó Cruz Azul 3-0. Y es interesante porque en ese partido del 3-0 anota gol una figura fundamental en los años venideros de Cruz Azul, y me refiero a Nacho Flores, un extraordinario lateral que jugó con Cruz Azul prácticamente toda su carrera. Se retiró por ahí de 1989 más o menos, anota gol en esa final. Lamentablemente a inicios del nuevo milenio, igual por 2012-2011, pues es confundido por miembros del crimen organizado, lo balacean en su auto y desafortunadamente Nacho Flores muere víctima de este atentado y por la confusión que se presentó. Juan Ignacio Flores Ocaranza, exjugador del equipo de fútbol Cruz Azul, murió asesinado la noche de este miércoles cuando circulaba a bordo de una camioneta en la autopista México-Cuernavaca a la altura de Chamilpa, en el estado de Morelos. Conocido en los años 70 como Nacho Flores, fue miembro de la dinastía cementera. En ese mismo 74, el Cruz Azul logra ganar el trofeo campeón de campeones, otro trofeo que le había sido esquivo durante años anteriores porque había perdido con el León, uno de los trofeos de campeón de campeones en 1972, y pues bueno, en 74 logra ganar este trofeo venciendo al América, que cabe mencionar, le había ganado también el torneo de Copa. En ese tiempo el torneo de Copa se jugaba a puntos y pues el América, venciendo a Cruz Azul en el último partido, se proclamó como campeón del torneo de Copa. Y la revancha para Cruz Azul llega muy pronto en el campeón de campeones, donde vence al América 2-1. Empezó perdiendo 1-0 Cruz Azul y después con un extraordinario gol de Juan Ramón Ocampo desde fuera del área, prácticamente 35-30 metros fuera de la portería, lanza un cañonazo que se cuela en el ángulo superior del Pajarito Cortés, el portero del América. Y el segundo gol fue obra de Eladio Vera de cabeza. Y con esto, bueno, pues el Cruz Azul podía vengarse de esta final de Copa y se proclamó campeón del fútbol mexicano en este torneo de 1974. Tricampeón Cruz Azul con pues algunas historias curiosas como la del Gordo Ordóñez, como la final más larga en la historia del juego y por supuesto el apodo de la máquina celeste de la Cruz Azul. Nacho Flores da el tiro en la frente al Toro. 3-0 en este juego. 1 en el primer juego, 4. 2 del Atlético, global 4-2. La pelota. Va corriendo como loco hacia los vestidores, llevándose la pelota, la quiere conservar, tiene que entregarla a los árbitros, pero se olvida del protocolo. ¿Quién está para protocolos cuando el árbitro silbe el final? Hundidos Alberto Quintano, Alberto Gómez. Cruz Azul gana el tri, sin camiseta. Liderados por Pulido, van dando la vuelta al estadio estos hombres de la Cruz Azul, llevados por el arrebato del triunfo, por los bronces de la victoria, tricampeones del fútbol. Sin duda alguna, en este trienio
donde Cruz Azul fue el equipo más importante de México, no solamente se destacó en el torneo local, también tuvo un tricampeonato en el torneo de CONCACAF, que hay que decirlo, era muy distinto a lo que hoy se conoce como la Conca Champions. Era un torneo pues que se organizaba y que a veces le iba bien, a veces no le iba bien, pero que Cruz Azul logró ser tricampeón. Iniciando esta seguidilla en 1969, llegó a ese torneo como campeón de Liga 68-69 y a no haberse celebrado el campeonato un año antes, en 1968, también participó el campeón de la temporada anterior, es decir, el Toluca, quien llega a la final con Cruz Azul en ese 1969 y se armó el escándalo, la polémica en esa final. Toluca había ganado el marcador global de esa final, 1-0, pero Cruz Azul protestó ese juego porque Toluca había tenido una alineación indebida, un jugador no estaba debidamente registrado y pues por eso Cruz Azul pudo protestar y terminó levantando el título con global de 2-0. Por no presentarse el equipo rival. Eso permitió que le ganara al Toluca y posteriormente ese triunfo le dio la entrada a pues una especie como de semifinal, de cuadrangular final, donde se enfrenta al Saprissa de Costa Rica, empata a 2 en el Estadio La Sabana, en San José, siendo este el primer partido oficial de Cruz Azul fuera del territorio mexicano, y le ganan en el Azteca 2-1. Después, en la final, la gran final, se enfrentan al Comunicaciones y lo vencen 1-0 en el Estadio Azteca con gol de Juan Manuel Alejandres, después de haber empatado en la capital chapina 0-0. Para 1970 Cruz Azul repite como campeón y pues este torneo es mucho más sencillo que el anterior. Cruz Azul se enfrenta en un partido por la supremacía de la zona norte de la CONCACAF, que hay que hacer un pequeño paréntesis. Hay que mencionar que CONCACAF se divide en 3 zonas: la zona norte de Norteamérica, que abarca Canadá, Estados Unidos y México; la zona centroamericana, que abarca desde Belice hasta prácticamente Panamá, y la zona de las islas del Caribe, que son todas las islas: Trinidad y Tobago, Jamaica, Cuba, República Dominicana, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces la CONCACAF decidió para ese 1970 que se disputara un triangular final entre los ganadores de cada una de las zonas. Cruz Azul, para ganar la zona norte, tuvo que enfrentar a un equipo prácticamente amateur de Estados Unidos. Todavía ni existía una liga profesional en ese momento en Estados Unidos, y se enfrentó al New York Greek American Atlas. Así se llamaba un equipo que además lo mejor que tenía este equipo era su escudo, que era como aquel titán Atlas, que era el que detiene al mundo, pero en lugar de detener al mundo, detiene una pelota de fútbol. Gana 1-0 en Nueva York el Cruz Azul con gol del Centavo Muciño, siendo esta la primera victoria de Cruz Azul fuera de territorio mexicano, y todavía jugando en Jaso ganan 5-0 esta primera parte del torneo de CONCACAF. Y después vendrá un triangular final donde se enfrentaría con Saprissa y con un equipo llamado Transvaal, que era un equipo de las Antillas. Pero nunca se llevaron a cabo estos juegos porque pues no se ponían de acuerdo en la sede, no se ponían de acuerdo cuándo iba a ser los partidos. La CONCACAF empezaba a perder la paciencia y tanto Saprissa como Transvaal, que no estaban de acuerdo con llevar a cabo los juegos en la Ciudad de México, se retiraron del torneo y se proclamó campeón Cruz Azul por default. Podemos decir que las primeras 2 coronas de Cruz Azul en CONCACAF fueron a través de alguna decisión polémica de pantalón largo. Sin embargo, la tercera se jugó con todas las de la ley y Cruz Azul fue proclamado como tricampeón de CONCACAF. Se jugó una primera fase de la misma forma, con la participación de equipos del norte, en otra llave los de Centroamérica y en otra los del Caribe. Y al final llegaron los 2 mejores equipos a un hexagonal final que se celebró en una sede fija, que fue la ciudad de Guatemala. No eligieron México pues para evitar otro problema como el que se suscitó un año antes.
En este momento, pues el Cruz Azul estaba jugando el torneo de liga en el momento más álgido del torneo 71-72 y para este desafío de CONCACAF, pues manda un equipo alterno a Guatemala, con todo y entrenador, porque ni siquiera fue el Güero Cárdenas, que era el técnico de Cruz Azul, no fue a Guatemala, llevaron a Jorge Maric, quien era el auxiliar de Cruz Azul. En los primeros juegos, Cruz Azul pues tuvo un desempeño bastante malo, solamente pudo empatar con el Transvaal y con un equipo estadounidense llamado Rochester Lancer, que había llegado a este torneo, y solamente pudo empatar estos 2 juegos. Se empezaba a complicar el torneo de CONCACAF y pues tienen que llamar de manera urgente a algunos de los titulares. Pues se van a Guatemala para los siguientes partidos y pues logran rescatar este barco. Al final de este hexagonal empatan en puntos con el Alajuelense de Costa Rica y definen que pues se tiene que llevar a cabo un partido final. A la CONCACAF se le ocurrió que lo mejor era llevarlo al Estadio Azteca. Una decisión bastante peculiar. Pues bueno, en el Azteca Cruz Azul no tiene ningún problema y le gana 5-1 al Alajuelense y se proclama tricampeón de la zona. Esto le abrió la puerta a Cruz Azul para poder disputar la Copa Interamericana de 1972. Antes ya había sido disputada esta Copa Interamericana por un equipo mexicano que fue el Toluca, que perdió con el Estudiantes de La Plata, aquel donde jugaba Carlos Salvador Vilardo y que bueno, era un equipo bastante duro. Lo perdió 3-1 ese partido de la Interamericana y Cruz Azul fue el segundo representante mexicano y se enfrentó, como marcaba ese torneo, al campeón de la Copa Libertadores de 1971, que había sido el Nacional de Uruguay, uno de los equipos más importantes de ese país. Había logrado ganar de manera brillante el torneo de la Copa Libertadores en 1971, venciendo en la final a los rojos del Independiente de Avellaneda. Y bueno, pues juegan con Cruz Azul en esta Copa Interamericana. En la ida, el partido termina 1-1. Y en la vuelta, desafortunadamente, Cruz Azul pierde 2-1 en territorio uruguayo, siendo un delantero apellidado Mameli, que bueno, pues fue el gran villano de Cruz Azul al anotar tanto en la ida como en la vuelta. Un equipo de Nacional en verdad brillante. Tenían a 4 seleccionados nacionales, venía Luis Cubilla, venía Víctor Espárrago, el arquero Manga, brasileño, extraordinario arquero brasileño Manga, y también venía alguien que habrá sido conocido tiempo después y que en cierta forma tendrá que ver con Cruz Azul, y me refiero a Walter Daniel Mantegaza, quien jugará para León y después se irá a Tigres, donde perderá una final con Cruz Azul. Posteriormente, Cruz Azul ganará otros 4 torneos de CONCACAF. En el 96, que gana un cuadrangular final entre Necaxa, Comunicaciones de Guatemala y Seattle Sounders. Y pues bueno, Cruz Azul logra ganar ese cuadrangular con 7 puntos por encima de Necaxa, Comunicaciones y Seattle Sounders. Que Cruz Azul vence 11-0 al Seattle Sounders en ese 1996 para coronarse campeón de la CONCACAF. Azul frente a los Sounders de Seattle. 11-0 gana el equipo de la máquina celeste. Valencia hizo el primer gol. Hermosillo hizo 3. Yegros hizo 3. Adomaitis 1. Galindo 1. Un autogol de Barton. Y también Paco Ramírez hizo otro. Así que el equipo de la máquina celeste allá en Seattle, en el estadio Matías Flores, derrotando a Seattle 11 goles, una goliza, y el equipo de Cruz Azul con 2 victorias y un empate se coronó rescatando el título de clubes de la CONCACAF para el fútbol mexicano tras varios años de restarle importancia a este evento. Así que se fue. El mismo sistema se mantuvo para 1997, que Cruz Azul también es el representante de México y le gana a las Chivas en ese torneo. Además, pues este cuadrangular se llevó a cabo en Washington y era un cuadrangular que pues no se enfrentaban todos contra todos, sino que había una semifinal y después la final entre los ganadores de los partidos. En el primer partido le ganan a Chivas 3-2 y en la final vencen a Galaxy por 5-3 y se proclaman bicampeones de
la CONCACAF. Este torneo será muy importante porque de 1997 a 2014 Cruz Azul no pudo ganar un solo campeonato, ni local, ni tampoco un campeonato internacional con validez oficial, hasta que en 2014 logran ganar otra vez la Copa de Campeones de CONCACAF, venciendo al Toluca gracias al gol de visitante con un gol de Mariano Pavone en la Bombonera. Después de haber quedado 0-0 en la ida en el Estadio Azul, el equipo cementero logra proclamarse campeón de la CONCACAF. Y el último título que tiene Cruz Azul de CONCACAF lo logró en el año 2025 de forma brillante. Primero venciendo al América en cuartos de final, después en semifinales también venciendo a Tigres con un global de 2-1 y finalmente goleando al Vancouver Whitecaps en Ciudad Universitaria por 5-0. Sin duda alguna, la gran figura de este último campeonato de CONCACAF fue Sepúlveda contra el América, anotó 2 goles, anotó también el gol definitivo contra Tigres en la semifinal y, para terminar, también anotó 2 goles en la final contra Vancouver Whitecaps en CEU. Bueno, pues estos son los torneos ganados por Cruz Azul, los torneos disputados más importantes a nivel internacional de la máquina celeste. Siguen perdiendo la pelota, te dejo. Ya perdió Cuba, se va Charlie, pueden clavar el quinto. Sánchez mete el centro. ¡Gol! No sé si narrarlo, la verdad. Hoy voy a dormir con Raúl, se me hace. Esto ha sido un ultraje desmedido. Aquí arriba y allá abajo, 5-0 Cruz Azul. Sí, mira, lo hablábamos al inicio del partido. Sorensen no cambia su modelo táctico. El equipo tricampeón de Cruz Azul, que pues logró ganar todo en el fútbol mexicano, poco a poco fue envejeciendo. No hubo mayor remedio que darle un poco de movimiento a la plantilla cementera. En noviembre de 1976 empieza pues el gran cambio en Cruz Azul. Llega a la dirección técnica Nacho Treyes, después de que Cárdenas se había ido al América en 75, habían intentado con algunos técnicos, inclusive uno de fama internacional como Timoteo Grigol, un gran entrenador argentino que pues no hizo huesos viejos, de hecho nunca llegó a debutar en torneo de liga con Cruz Azul, se fue pues por algunas diferencias con la directiva, después intentaron con Alfonso Portugal, intentaron con otros entrenadores, con Ceballos, etcétera, pero bueno, no hubo alguien que se quedara de fijo en el timón hasta que llegó Nacho Treyes en 1976. Después de la quinta, sexta, séptima, novena, 18ª ocasión que Nacho Treyes tomó a la selección mexicana, llega a Cruz Azul. También por esas fechas llega grandes jugadores. Miguel Ángel Cornero, que venía del América, el Chaplin Ceballos, llega Carlos Jara Saguier, que pues fueron jugadores muy importantes. Pero no solo eso, pues Cruz Azul en los 70s también tuvo un extraordinario relevo en la parte juvenil, con la llegada, por supuesto, como habíamos dicho, de Nacho Flores, la llegada también del Peque Rubio, también hizo su aparición en el medio campo el Wendy Mendizábal, de delantero estaba Adrián Camacho, también lograron adquirir del Atlante a Gerardo Lugo en 1976 y pues bueno, también tenían pues algunos jugadores que venían de la vieja guardia como Miguel Marín, Héctor Pulido ya en sus últimos momentos y también por supuesto Horacio López Salgado, el goleador que pues había llegado muy joven a Cruz Azul en el 71 y que pues estaba en plena madurez en 1976-77. Participa Cruz Azul en las liguillas tanto de 76 como de 77, pero es hasta 1978 que puede ver coronado su esfuerzo el Cruz Azul. En ese torneo queda como líder general y disputa la final del torneo 78-79 contra uno de los clubes que tendrá una gran rivalidad en los años venideros, y me refiero al equipo de los Pumas.
Se enfrentan estos dos equipos y en la ida cayó una tormenta en Ciudad Universitaria, pero impresionante, a tal grado que pues se tuvo que posponer durante algunos minutos para poder secar el campo, que estaba prácticamente inutilizable. Y pues bueno, esto, siendo honestos, favoreció al estilo de juego de Cruz Azul, que pues era un juego mucho más pausado, de toque corto. En cambio, pues Pumas era un equipo vertiginoso, un equipo que jugaba mucho por los extremos, con Manuel Negrete, Enrique López Arza. Pues bueno, se toparon con una pared con el Cruz Azul, 0-0 en la ida, y en la vuelta Cruz Azul se corona con 2 goles, uno de Carlos Jara Saguier, y cuando ya estaba por concluir el partido, Horacio López Salgado de cabeza define el gol que a la postre será el del título para Cruz Azul, que vence 2-0 a Pumas en la final de 1979. Relevistas de oro tocando la pelota, Camacho, Toribio, Torito regresa, se clava Adrián Camacho, chiquilín lento, el centro, Horacio, ¡gol! La gente del vestidor, entre ellos está Pulido, uno de los viejos de Cruz Azul, viendo este gol de Horacio López Salgado, el nacido el 15 de septiembre de 49, veterano del fútbol allá en la vocacional 4 del Poli, su último equipo amateur, hace este enorme gol. Este gol perfecto de cabeza. Sin embargo, Cruz Azul pues no se quedó con ese campeonato y siguió siendo protagonista. Logra quedar dentro de los primeros lugares de la tabla general del siguiente campeonato, el 79-80, y pues en las finales se disputaban en ese tiempo en grupos para asegurar que cada equipo tuviera al menos 3 juegos de local. Se dividían los 8 equipos que entraban a la liguilla, se dividían en 2 grupos y el ganador de cada grupo disputaba la final. Y el ganador de un grupo fue Tigres y el ganador del otro fue Cruz Azul. Una final espectacular entre Tigres y Cruz Azul, que pues en ese momento eran los equipos más relevantes junto con Pumas. De hecho, pues entre Cruz Azul, Tigres y Pumas disputan las finales de 77, 78, 79 y 80. En el primer partido de la final, Cruz Azul gana de manera sorpresiva en el Estadio Universitario por 1-0 con gol de Rodolfo Montoya, otro gran jugador que había llegado a Cruz Azul para hacer este relevo generacional. Y antes de la final, Cruz Azul había mantenido una racha que yo creo que es de las rachas más importantes y que difícilmente se va a romper en la historia del fútbol mexicano. Cruz Azul hilvanó 47 juegos sin perder como local. Impresionante marca. Estamos hablando que Cruz Azul no perdió prácticamente en 3 torneos un solo juego como local. Pero pues en la liguilla pierde este invicto de 47 juegos contra el Tampico. Pero bueno, no causó problemas porque pues Cruz Azul había ganado sus primeros 3 juegos. En el cuarto pierde con Tampico, gana el quinto y prácticamente el sexto ni siquiera tuvo un impacto grande en la tabla de posiciones. Ganaba 1-0 en la ida y en la vuelta Cruz Azul en los primeros 10 minutos era un vendaval. Anotó 2 goles, uno por parte de Adrián Camacho y el otro de Montoya. Prácticamente el título estaba decidido para Cruz Azul. Reacciona Tigres al inicio de la segunda etapa y anota un gol por vía del peruano Jerónimo Barbadillo. Parecía que se empezaba a poner bueno el juego y después un gran tiro libre otra vez de Rodolfo Montoya, que pues fue el hombre clave de esa final, pues deja el marcador 3-1, 4-1 el global. Era imposible que Tigres pudiera levantarse de esa losa, pero faltando cerca de 10 minutos para concluir el partido, anota un gol después de una buena jugada el equipo de Tigres con gol del Alacrán Jiménez a pase de Edu. Y cuando viene ese gol del Alacrán Jiménez, que tenía pasado Cruz Azulino por cierto, a Carlos Milok le entra la locura en ese momento y pues decide que lo mejor será que Pilar Reyes, que era el portero de Tigres, se vaya al ataque. Cambian al portero, entra el arquero suplente y Pilar Reyes se va de delantero para buscar alguna jugada. Y le encontraron en una pared entre el abuelo Azuara y el propio Pilar Reyes después de un pase de Tomás Boy. Pilar Reyes de tacón le deja la pelota a Azuara, que hay que decirlo, estaba en clarísimo fuera de lugar, que no se marcó. Y bueno, pues Tigres empata el juego de vuelta 3-3 faltando 5 minutos. Tigres trató
de anotar el gol que iba a provocar el alargue, pero pues no tuvo suerte. Cruz Azul cerró el partido siendo, como lo era en ese momento, un equipo sumamente canchero, sumamente experimentado, y el partido concluyó 3-3 y 4-3 el marcador global, con lo que Cruz Azul se proclamó bicampeón de liga y ganaba su 6º título en la década, ganando el torneo México 70, el tricampeonato entre 71-74 y este bicampeonato de 78-79. En cosa de 15 años, Cruz Azul tenía 7 títulos de liga, 3 campeonatos de CONCACAF, una participación en Copa Interamericana, un torneo de Copa. Es decir, Cruz Azul en esos 15 años se puso prácticamente a la par de los mejores equipos de Guadalajara, superando al América. Fue una década inolvidable para el equipo de Cruz Azul, que pues tendrá su cerrojo final en ese año de 1980 con el retiro de Miguel Marín, con la final que juegan contra Pumas, que desafortunadamente pierden los cruzazulinos en esa final en 1981. El gol del partido lo hace Rodolfo Montoya, una defensa descuidada que no protege debidamente a su portero José Pilar Reyes. Rodolfo Montoya lo sorprende con un cañonazo potente, colocado, fuerte, bien dirigido, batiendo a Pilar Reyes. Triunfo de Cruz Azul que silencia al estadio de Ciudad Universitaria de Monterrey. Cruz Azul, después de la época dorada de 1970 a 1980, tuvo un bajón durante los años 80, sin que esto se tradujera en una pérdida de protagonismo. Eso hay que reconocer. Cruz Azul siempre fue un equipo protagonista, nunca ha dejado de mantenerse en los primeros lugares de la tabla, luchando por campeonatos, llegando a finales. Cruz Azul es un equipo que ha sido muy constante durante todos estos años. Sin embargo, los títulos le han sido esquivos al equipo de Cruz Azul desde 1980. Primero fueron 17 años en los que Cruz Azul no pudo levantar un título, sobre todo título de liga. Pudo levantar uno de Copa en el 96, pero desde junio del 80 hasta diciembre del 97 no había podido ganar un campeonato. Y pues las finales que había disputado Cruz Azul hasta ese momento ya se contaban por 4 entre 1980 y 1997. Perdieron la final con Pumas, perdieron una final con Guadalajara, otra con América y finalmente en el 95 perdieron con Necaxa. El gol que remacha justamente todo, porque de este gol ya no se levanta el equipo de la máquina a pesar del esfuerzo que todavía tendrá que hacer y que va a realizar. Ese torneo del invierno 97 no se esperaban grandes cosas del equipo. Recién estaba desempacado del Estadio Azteca, empezando a engancharse en el estadio de Insurgentes. Y pues un equipo que tenía como portero a Jorge Campos, quien habían comprado del Galaxy, pero que por compromisos que tenía en la MLS, el arquero acapulqueño, no podía llegar a Cruz Azul hasta mediados de torneo. Y para suplir esta carencia de arquero también contrataron a Nicolás Navarro, que venía de ser bicampeón con Necaxa, había participado en 3 finales, era un portero muy sólido, seleccionado nacional también en 1995, y pues Cruz Azul tenía 2 grandes arqueros. Sin embargo, el que estaba de tercer portero, que pues le habían traído estos 2 grandes arqueros porque no confiaban en él, pues terminó dando el despunte definitivo en su carrera, y nos referimos a Óscar Pérez el Conejo, que pues hoy es una de las leyendas más grandes en la historia de Cruz Azul. En ese torneo, el invierno 97, fue cuando confiaron en él el entrenador Luis Fernando Tena y pues terminó siendo el titular de Cruz Azul, a tal grado que Jorge Campos solamente juega un partido como cementero y pues Nicolás Navarro tampoco tiene gran participación en el torneo local y pues es más utilizado en el torneo de CONCACAF.
Conejo Pérez se vuelve el gran titular. También estaba Juan Reynoso, el central, estaba Héctor Adomaitis, Benjamín Galindo, Julio César Yegros, y la delantera era también muy importante con Juan Francisco Palencia, y el otro que pues era una de las némesis de Cruz Azul y que en la década de los 90 se convirtió para muchos, después de Miguel Marín, de Nacho Flores, uno de los ídolos más importantes en la historia del equipo cementero, y me refiero a Carlos Hermosillo, que llega a Cruz Azul en 1991 después de un pasado americanista donde inclusive un gol de este personaje pues termina por ser definitivo para ganarle el título en 89 a Cruz Azul. Llegó en 91, lo abucheaban en todos los partidos de Cruz Azul, pero poco a poco, con base en goles, Hermosillo fue ganándose a la fanaticada azul, y para 1997 ya era el ídolo de este equipo. Este es el gol del récord. Cuando vemos esta llegada. Santillán, Hermosillo y el gol de Cruz Azul. Excelente la jugada de Sergio Verdirama desde el lado izquierdo. Y para continuar con Hermosillo, el 20 de octubre en el Estadio Azteca anotó su gol número 122 con Cruz Azul, una nueva marca en la historia del club. En ese año, Cruz Azul, en el 97, un poco antes de la temporada del título, un dato curioso es que Cruz Azul por primera vez acepta un patrocinio externo para su camiseta. Hasta 1996, Cruz Azul había tenido en su camiseta únicamente la marca de cemento, que hasta hoy en día pues se mantiene. No recibía, digamos, regalías por la publicidad en el uniforme. Es hasta este año del 97 donde Cruz Azul empieza a utilizar un patrocinio y además cambia la camiseta, coloca el escudo de Cruz Azul grande, inclinado en la parte derecha de la camiseta, y pues es un uniforme icónico del Cruz Azul. Y con este cambio llega el patrocinio de LADA. LADA, que era la parte de la compañía de teléfonos de México que se encargaba de las conexiones nacionales e internacionales, es decir, la larga distancia. Es interesante porque este patrocinio lo logra Cruz Azul, y el cambio era que LADA iba a poner el letrero de publicidad en la parte posterior de la camiseta, arriba del número, a cambio de pagar el sueldo de Carlos Hermosillo. Carlos Hermosillo se pagó con el patrocinio de LADA, y pues de hecho cuando Carlos Hermosillo se va de Cruz Azul en 1998, pues ese patrocinio desaparece y entra el del refresco Pepsi. En Pepsi sabemos lo que es sentir cariño por estos colores. Felicitamos al Cruz Azul por pedir más en la Copa Libertadores, el torneo de clubes más importante de América. Y bueno, en este torneo Cruz Azul llega a las finales, llega muy sólido, había empezado titubeante con muchísimos empates al inicio del torneo regular, pero se embala en los partidos finales y llega a la liguilla y enfrenta en los primeros juegos al Atlante, que llegó también a las finales, logra vencer al Atlante, pero tiene un problema el equipo cruzazulino, que en una jugada del partido de ida entre Félix Fernández, el arquero del Atlante, y Carlos Hermosillo, un choque le rompe 3 costillas a Carlos Hermosillo. Yo acuérdate que llego con chaleco antibalas, sí, claro, porque yo llego al hotel, llega Billy Álvarez y me dice, uy, qué lástima, Carlos, pues ya para la próxima temporada, descansa. Le dije, no, que descansa. Le hablo al doctor, le digo, por las costillas, opérame, hijo. No, ¿se pueden operar? ¿Te puso? No me dice nada. ¿Te pueden operar? Pues sí, pues opérame. Tengo que buscar un especialista, pues búscalo. Y me operé. Estoy amarrado todavía. O sea, me amarraron las costillas. Yo me acuerdo que termino la operación, salgo, me paro yo en la cama y empiezo a hacerle así. No tenía dolor, no tenía nada. Y a la semana me fui a entrenar. Pero obvio, pues no podía jugar a mi 100%. Santi tiene
prácticamente no podía jugar, no podía respirar Hermosillo, y pues trata de ver la forma de poder regresar a los encuentros antes de que se defina el torneo, y fue pues digamos el gran tema de esa liguilla, ver si Hermosillo lograba recuperarse para disputar los partidos finales. Dice Hermosillo que si lo pueden operar, dicen que las costillas no se operan, que solamente tienen que esperar a que sanen, le hacen una especie como de amarre en las costillas para que no hubiera tanto movimiento, le ponen un chaleco antibalas como los que usan los policías, sin embargo logra estar disponible para la final de vuelta. En esa final se enfrentan a León, un equipo que había sido el líder general del torneo, venía dirigido por Carlos Reynoso, y pues la gran figura de este equipo era el arquero Ángel David Comiso. En la ida, el juego termina 1-0 con gol de Benjamín Galindo, y en la vuelta el León logra empatar el marcador global con gol de Misael Espinosa, y en el tiempo extra, una jugada extraña, Comiso pierde la cabeza y patea a Carlos Hermosillo, que estaba en el suelo después de haber disputado la pelota por alto. La pelota se va hacia tiro de esquina, pero caen los dos juntos y Comiso en ese momento le patea la cabeza a Hermosillo. Hasta hoy sigue habiendo dudas de qué fue lo que pasó. Dicen que Carlos Reynoso mandó golpear a Hermosillo, que Comiso pues tenía ahí ciertas rencillas con Hermosillo y que también tenía problemas de pagos con la directiva. Se ha hablado mucho del tema, nunca se ha confirmado absolutamente nada. Lo único es que es una jugada muy extraña. Patea la cabeza de Hermosillo, Hermosillo sangrando, cobra la pena máxima, y como en ese momento estaba vigente la regla del gol de oro, en tiempo extra, con ese gol se concluye el partido y Cruz Azul se proclama como campeón de liga por primera vez después de 17 años de larga espera. Valencia voltea a decirle: ¿Quién va a atajar el penal? No puede ni pararse. Atajar el penal. Porque van a expulsar a Comiso. Comiso fuera. Van a expulsar a Comiso. Queremos pensar que van a expulsar a Comiso. Siguen discutiendo. Hay sangre en la playera. No, Saguito, eso va a venir más adelante. Hasta el momento puedes jugar sangrando. ¿Qué estás inventando, Saguito? ¿De qué hablas? No se puede. ¿Cómo no se puede? Se puede. Salud. No se puede. Lo va a cobrar Hermosillo, muchachos. El 27 quiere la pelota. Hay un cónclave, ya no reclama a Comiso. ¿Ya lo echaron? No. Digo que alcancé a leer que Bricio le dijo: ahora te aguantas. El penal lo vas a tener que detener o recibir tú. Vamos a ver. Carlitos Hermosillo se prepara. Ángel David Comiso. Llega el Cruz Azul. Y si 17 años habían sido muchos, había que esperar la siguiente gran sequía de torneos de liga para el equipo cruzazulino. Una sequía que se prolongaría por casi 24 años después de estos 17 sin haber logrado levantar el título de liga. Después de casi 24 años, donde no perdió protagonismo, Cruz Azul logró ganar el tan ansiado 9º campeonato de liga gracias a una de sus figuras más relevantes de los últimos tiempos, Santiago Jiménez, el hijo del Chaco, quien pues había tenido grandes dificultades con Cruz Azul, pero con este gol del Chaquito Jiménez, Cruz Azul logró levantar ese título y confirmar que la grandeza del equipo nunca se perdió y que ahora pues es respaldada con este título. Hoy en día Cruz Azul sin lugar a dudas es una institución modelo, uno de los equipos más regulares en la Liga Mexicana junto con América, con Tigres de los últimos 10 años, donde siempre es protagonista y pues cada día su noble y fiel afición va incrementando. Una gran historia de Cruz Azul que se remonta a los años 20, a la cementera y que hoy es una historia que rinde grandes frutos.
Viene con ese servicio largo. Atención, Santi. Se lleva al arquero Santi Jiménez. Santi tiene por acá el impacto de Romo, pero finalmente no define. Venía botando la pelota para que Santi Jiménez la levantara. Creo que no mide bien la carrera larga Santi Jiménez y termina por entregar la pelota en la primera grande de la máquina en todo el partido. Qué bien cabecita, pero Santi, vean, ahí me parece que no mide bien la pelota. Tito, se le escapa la grande al Cruz Azul. Salió a presionarle Paul, este es buen contragolpe para la máquina. Vamos a ver esta pelota larga para Yoshimar. De Yotun, alcanza a controlar la pelota. Yotun, no hay fuera de lugar, no hay fuera de lugar, no hay fuera de lugar. ¡Gol! ¡Con la máquina! El árbitro señala el final del juego. 23 largos años con 5 meses y 23 días han pasado. La máquina celeste del Cruz Azul celebra, brinca, grita, es campeón del fútbol mexicano. A ti aficionado que apenas estás abrazando estos colores, que jamás lo habías visto campeón. Este título, este triunfo, te lo dedica la máquina celeste. A ti que te fuiste, a ti que renunciaste, te están abrazando y te están gritando. Estamos de regreso y a ti, sobre todo a ti, con lágrimas en los ojos, que los viste campeones en la década de los 70, que sufriste aquel título del 97 y que sufriste también tantos sinsabores como tú, Juan Escobar, porque se vale llorar, se vale expresarse, se vale gritar. Cruz Azul, campeón del fútbol mexicano. Olín, un podcast sobre la historia del deporte en México, es una serie sonora original producida por Sonidera Central y Altavoz Social y Cultural para Todo Menos Miedo. Asegúrate de seguirnos para escuchar los siguientes episodios. Tu recomendación y comentarios nos ayudan mucho. Gracias. Si deseas apoyar contenidos como este, te esperamos en patreon.com/Todo Menos Miedo. O si deseas hacer un donativo deducible de impuestos, escríbenos a altavoz.ac@gmail.com. Idea original, Benjamín E. Morales. Guión y locución, Maestro Juan José Sánchez Bracamontes. Producción, Benjamín E. Morales, Gabriela Astorga y Sebastián Morales. Producción ejecutiva, Juan Manuel Rivero, Manuel Gil Antón, Margarita Moreno, Cecilia Pérez y Elena CDMX. Diseño sonoro, Sebastián Morales, Jorge Mendoza, Fernando Rivero y Fernando Jiménez. Edición, Sebastián Morales, Jorge Mendoza, Fernando Rivero, Fernando Jiménez y Samuel Rivas. Diseño gráfico, Jimena Martínez. Agradecemos a nuestros Patreons: Analí Zárraga, Diana Banda, Giordano Palma, Iván Said, Lau Baneco, León HG, Moringa, Noemí Aragón, Alo, El Indio Ladino, Jonathan Santos, Juan Manuel Nájera, Marcovian, Óscar Soberanes, Valentina Eslava, Víctor Argüello, Jair Orozco, Aleida Savi, Arturo Solís, Cerealito, Chiquitillo, Diablo Sayayin, Edith AM, Eduardo A.I., Juanga, Mayus Rojas, Media Luna, Mosteca, Os Baeza, R. del Niño Jesús, Felipe Bracho, José Ramón Celis, Mariana Gómez, Vero López, Y, Elena CDMX, Juan Manuel Rivero, Margarita Moreno, Cecilia Pérez y Manuel Gil Antón. Todos los materiales pertenecientes a terceros incluidos en esta producción fueron utilizados con fines históricos y de difusión. Para consultar la lista completa de materiales y fuentes puedes visitar www.altavozsc.org.mx.
Este material es distribuido bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento No Comercial Compartir Igual. Esta licencia permite a otros remezclar, adaptar y construir sobre su trabajo de manera no comercial siempre que lo acrediten y otorguen licencias de sus nuevas creaciones bajo los mismos términos.